La nueva medida económica anunciada por la dictadura castrista asesta un golpe de muerte al peso cubano. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El economista cubano Pedro Monreal advirtió que la denominada bancarización anunciada esta semana en la isla con el supuesto propósito de eliminar paulatinamente el uso del efectivo favoreciendo las transferencias electrónicas supondría un golpe demoledor al ya renqueable peso cubano. En varias publicaciones, el experto asegura que el corralito financiero limitaría la circulación del efectivo, pero por sí solo no se impedirá el deterioro de funciones básicas de la moneda nacional. De hecho, advierte Monreal, sucede que la decisión abre espacios a la dolarización, sustitución de la moneda, algo que se manifiesta en el incremento del valor del dólar y del euro en el mercado informal en la isla en las últimas horas, con la consiguiente devaluación aún más del peso cubano. El peso cubano no asegura bien tres funciones claves del dinero: medio de cambio, atesoramiento y medición, debido a las condiciones macroeconómicas subyacentes respecto a las cuales la digitalización financiera poco puede hacer, prosigue Monreal. Sin un problema macroeconómico efectivo, como ocurre ahora, el gobierno pudiera inclinarse a seguir priorizando la palanca macro que mejor utiliza, control de salarios y pensiones, y el fortalecimiento del dólar multiplicaría el efecto empobrecedor en la palanca, alertó el economista. Ello era manifiesto incluso antes de que el gobierno anunciara su estrategia a cero efectivo. El día sábado, el euro se cotizó en el mercado informal a 240 pesos cubanos y el dólar a 235. 72 horas antes, junto a un previo anuncio del corralito, el valor de ambas era de 237 y 230 respectivamente, según la tasa representativa del mercado informal que diariamente publica el diario independiente El Toque. Tales tasas de cambio suponen máximos históricos e implican una caída del peso cubano a la mitad de su valor de hace un año. La espiral de muerte económica de Cuba sigue girando, alertó el día martes el economista Steve Hague de la Universidad Johns Hopkins al tuitar que el peso cubano se ha depreciado un 68% frente al dólar desde enero de 2022. Bienvenido al paraíso comunista de Cuba. El experto mostró un gráfico con cifras que hasta la semana pasada muestran la línea descendente de la moneda nacional a partir de septiembre de 2020, cuando el cambio frente al dólar era poco más de 50 pesos, la caída a partir de enero de 2021, cuando se precipitó a los 100 por dólar, y la curva descendente desde verano de 2022, con un repunte breve a finales de año y hasta febrero de 2023, cuando se estabilizó en torno a los 150 por dólar, hasta el derrumbe que comenzó en marzo y sigue sin freno hasta hoy. En otro análisis, Monreal advierte que la estrategia de eliminar el uso del efectivo, bautizada erróneamente como bancarización, a solo uno de sus componentes, digitalización financiera, pero la visión de cero efectivo que la guía tiene dimensiones sociales, éticas y políticas que deberían ser consideradas en los análisis económicos. En la bancarización y el cero efectivo hay una pregunta clave que hasta ahora no es parte del discurso oficial de la dictadura. ¿Mejoran su situación los ciudadanos cuando participan en la digitalización financiera o los ciudadanos la usan porque están en una mejor situación? Existe evidencia en muchos países acerca de la efectividad de la utilización de la digitalización financiera, que depende del estatus socioeconómico de los participantes. Como en muchas otras cosas, la digitalización financiera también es puente y terreno de la desigualdad, subraya. El argumento de que la eliminación del efectivo reduce la corrupción y la evasión fiscal de los ricos debe ser contrastado con lo atractivo que tiene el efectivo para las personas que el otro extremo de la sociedad, los más pobres. Existen evidencias y estudios internacionales. Monreal indica que el efectivo, incluyendo su utilización informal, es importante para las personas con menores ingresos porque amortiza impactos de choque económico y flexibiliza la satisfacción de necesidades diarias. En tiempos de crisis, para los pobres el efectivo es el rey.
Asimismo, el economista advierte de la evidente incapacidad de las autoridades cubanas para enfrentar el cibercrimen que sobrevendría de este nuevo mecanismo, con procedimientos desconocidos para muchos cubanos y que abren causas de estafa y timo. El discurso oficial se refiere hasta ahora a los actores, pero no se ha dicho ni se ha hecho explícita las eventuales desventajas de la marcha forzada hacia la digitalización financiera que pudiera tener para los sectores pobres en Cuba, ni la capacidad de estos para una inclusión digital, dice Monreal. Algo preocupante es que se plantean metas de cumplimientos para la digitalización financiera en vez de priorizarse posibles medidas que permitan que la inclusión financiera digital apoye la salud financiera de los ciudadanos. Tampoco fueron consultados, recuerda. El enfoque de actores de la narrativa oficial de la bancarización, especialmente MIPYMES y TCP, trabajo por cuenta propia, parece reflejar una disminución de la prioridad del empoderamiento de esos actores como parte de una estrategia de desarrollo. La prioridad ahora es la intervención estatal, alerta el economista. Habría que ver hacia dónde deriva la visión oficial cubana de una sociedad sin efectivo, pero algunos probables desarrollos futuros pudiera ser la instauración de un sistema biométrico de acceso y la adopción de una moneda digital centralizada, y advierte el posible establecimiento de sistemas biométricos de acceso como parte de la digitalización financiera pudiera entrañar riesgos para el derecho a la privacidad de los ciudadanos y facilitaría el control estatal sobre ellos. Es un tema ético y político. Siguiendo con las noticias, Estados Unidos devolvió a otros 27 balseros cubanos, entre ellos 3 con libertad condicional. La Guardia Costera de Estados Unidos devolvió el día sábado a 27 balseros que fueron interceptados en las últimas semanas en un intento por alcanzar el sueño americano. Entre estas personas, según el Ministerio del Interior, se encontraban 3 cubanos en libertad condicional por el cumplimiento de sanciones penales en el momento de abandonar la isla. Las autoridades marítimas estadounidenses precisaron que desde el 1 de octubre de 2022 a la fecha, las tripulaciones de la Guardia Costera interceptaron a 6.967 intentando tocar tierra. El teniente Matthew Miller, del séptimo distrito de Florida, advirtió a través de un comunicado que las fronteras están cerradas y que todos los que intenten ingresar de manera ilegal a Estados Unidos serán devueltos a su país de origen. Los migrantes vueltos ya no podrán acceder al programa de parole humanitario que el gobierno de Biden implementó a inicios de 2023. A los balseros cubanos, Miller además les subrayó que la temporada de huracanes está en pleno apogeo y los instó a usar el camino seguro y legal que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Los cubanos entregados por la Guardia Costera en el puerto de Orozco, Bahía Honda, Artemisa, de acuerdo con el registro oficial del Ministerio del Interior, suman 96 los retornos con 4.210 migrantes irregulares en lo que va del 2023 por vía aérea y marítima. La intención de disminuir la llegada ilegal de inmigrantes, Estados Unidos reforzó la vigilancia en el mar con patrulleros de la Guardia Costera, además de aviones que sobrevuelan las inmediaciones de los Cayos de Florida. Cuba y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral para todos los migrantes que lleguen por vía marítima que sean devueltos a la isla. A esto se le sumó el pasado noviembre la vía aérea. Ambos países pactaron reanudar los vuelos de deportación para personas inadmisibles. Los primeros cubanos devueltos tras la reanudación de los vuelos fueron 123 que llegaron a La Habana el pasado 24 de abril y otro grupo de 66 fue retornado por la segunda operación en el 10 de mayo último. En junio fueron deportados 36 cubanos desde el Aeropuerto Internacional de Miami. Las autoridades estadounidenses advirtieron que no podrán regresar a Estados Unidos en los siguientes 5 años, mientras que en julio Estados Unidos expulsó a otros 33 cubanos en un cuarto vuelo de deportados. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas
de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.